Vemos ahí en Romanos capítulo 6, versículo 23. Hoy vamos a terminar esta primera parte de las doctrinas fundamentales con la parte del pecado que hemos estado hablando. Y vamos a leer este verso, yo creo que ya no lo sabemos. Romanos 6, 26, que dice, porque la paga es. Ya uno a veces les ayudan a arrancar y ya uno sigue, ya uno se va por ahí, ¿cierto? Vamos entonces a honrar la palabra de Dios en esta hora, todos juntos leyendo en el Romanos capítulo 6, versículo 23, y dice todos, decimos todos a una voz, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar para que Dios nos hable. Señor Jesús, estamos delante de ti, Señor, en esta hora, agradecidos por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad, sea aliviados o enfermos o algunos cansados, pero hay una oportunidad de escuchar tu palabra, de reunirnos, de buscarte, Señor. Gracias. Oh, bendice Dios tu palabra en esta hora, te lo pedimos. Usa mi vida a favor de la iglesia, en el nombre del Señor Jesús y de los amigos. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Sentémonos unos minutos, mis hermanos. Y vamos entonces a hablar un poquito sobre ella, darle como un aspecto de finalización a esta primera parte, hablando sobre lo que es el pecado. Recordamos que el pecado viene de la palabra hamartía del griego, que es errar al blanco, es decir, no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cuando el hombre hace lo contrario a la naturaleza de Dios, entonces ¿qué pasa? Está pecando. Por eso es importante no tener en cuenta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos muestra lo que Dios quiere y lo que no quiere. Uno debe ser no religioso. Muchas gracias, hermano. No religioso, sino siempre decir y querer lo que Dios quiere. Dios, ¿usted qué quiere? Por medio de su palabra, muéstreme usted qué quiere. Y cuando queremos lo que Dios quiere, entonces hay bendición. Fuera de que hay bendición acá, también hay vida eterna, porque hacemos lo que Dios quiere. Y Dios no tiene pensamientos de mal para nosotros. Todo lo que Dios quiere para nosotros es de bien, ¿sí? Entonces nadie puede decir, es que en el mundo me iba mejor. No, en el mundo le iba peor, o en el mundo estaba mal. Pero con Dios no estamos mal, estamos bien, ¿sí? Y entre más obedezcamos la palabra de Dios, mejor nos va a ir, ¿sí? Porque Dios conoce quiénes somos y por algo nos dice lo que nos dice por medio de su palabra. Por eso les felicito el estar hoy aquí. Hoy un día lluvioso, un día gris, un día con lluvia, pero hay un buen grupo acá y eso es algo muy especial. También saludo a mi suegra, pues, que está con nosotros. Por eso hablamos de que el hombre siempre tiene esa inclinación al mal y que el alma que peca, esa muere, ¿sí? Por el que la paga del pecado es, recordemos eso, no se le olvide la forma como yo se lo explico. Es decir, cuando usted trabaja, a usted le deben plata y le dan la paga de su trabajo. Entonces el pecado tiene una paga y es la muerte eterna. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, no es una paga, sino es un regalo. Dios no le debe a nadie la vida eterna, porque es un regalo de Dios. Por eso la gracia, y la estudiaremos, es el don inmerecido, el regalo inmerecido de Dios. No merecemos la gracia, pero Dios nos da su gracia. Amén. Porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces hemos visto todo eso, cómo las maldiciones por el pecado llegaron, cómo el pecado se vuelve un virus mortal, ¿cierto? Y cómo llegan los pecados a ser en contra de Dios. O sea,
alguien dice el pecado grande y el pecado pequeño. No, todos los pecados son iguales, a no ser de que sea el contra el Espíritu Santo, ¿cierto? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero el mentiroso, por eso dice la Biblia, ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, y hay una serie de cosas. ¿Por qué? Porque van en contra de la naturaleza de Dios. Y si alguien quiere estar en el cielo, debe tener su naturaleza, no puede estar con otra naturaleza. O metamos un pollo vivo al mar, pongámoslo a nadar por debajo un rato a ver qué pasa. Se muere, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es su naturaleza el nadar, ¿cierto? O saquemos un pez y pongámoslo en un árbol para que escale bien bueno, no, se muere. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. Por eso Dios es santo, y por eso dice: sed santos como yo soy santo. Porque la naturaleza de Dios es ser santo, libre de pecado, libre de impureza. Por eso los que vamos para allá debemos de estar libres, ¿sí? Y para eso alguien dice: ay, pero yo ¿cómo hago? Y yo ya me bauticé. Pues para estar libre, para eso está el perdón, ¿sí? Y el arrepentimiento, que lo veremos también. Por eso hay 3 muertes, las hablábamos: la muerte física, está la muerte espiritual. Hay personas que están vivos en su cuerpo, pero su espíritu está muerto. Por eso dice: estando muertos en delitos y pecados. Son vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, ¿sí? Y por eso está la muerte eterna, que es la condenación, que es la muerte segunda, donde no hay oportunidad de nada. Porque se acaba el tiempo desaparece. Nosotros vivimos en el tiempo. Hoy un taxista me decía: este año se va más rápido que todos los años de mi vida. Yo le dije: posiblemente el otro se vaya más rápido que este. Pero el tiempo se va a acabar. Hoy se nos va la vida y se nos van los días tan rápidos, pero en la eternidad no pasa el tiempo, no hay tiempo. Y si lo midiéramos sería milenios, 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 eternidad, y no acaba nunca, porque se desaparece el tiempo. Por eso es que Dios nos llama a librarnos de esa muerte eterna y a recibir el regalo que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Démosle ese aplauso de agradecimiento a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso hablábamos de que la Biblia siempre habla del pecado, porque el pecado es lo que dañó al ser humano, lo que destruye al ser humano. Yo no sé si usted ve noticias. Yo a veces no veo porque no quiero como saber tanta cosa, pero usted se pone a ver y el enemigo ahora está, a ver cómo lo digo, está empecinado, hay otra palabra, está empeñado, esa es una palabra que la entendemos mucho. Está empeñado en destruir a los niños. Si usted ve noticias, el enemigo ahora quiere destruir a nuestros niños y a los niños, al ser humano que es un pequeñito. Y por eso hombres y mujeres van en contra de sus niños, los matan y cosas terribles. Pero ¿por qué? Es por el pecado. Ahí no podríamos poner nada más. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, solo que el pecado quitó la imagen de Dios. Por eso al hombre ya no le interesa si a Dios le gusta o no le gusta. Lo que le interesa es satisfacer su propio deseo, aunque sea perverso. ¿Pero por qué? Por culpa del pecado. Por eso hay una palabra que quiero que la tengamos presente, y es la imputación. Porque Adán pecó, y este es un término legal. Por eso la Biblia habla en varios términos. Habla en términos de se me fue la palabra, el estudio del hombre. Ese sería la antropología. En términos antropológicos habla en términos de la siembra,
pero también habla en términos legales de las leyes, ¿sí? Porque la imputación es que Adán pecó y nos imputó a nosotros el pecado. Es decir, por cuanto un hombre pecó, ya todos estamos, ¿cierto? ¿Cierto? Porque dice, por cuanto todos pecaron, pero no es que todos hayan iniciado así, sino que uno solo imputó a los otros seres humanos el pecado. Por eso fuimos condenados. ¿Por qué? Porque hubo una falta, un delito contra Dios. Por eso estamos muertos en delitos y pecados, dos cosas que tienen una similitud. Usted comete algo, un delito y roba, está yendo en contra de la misma justicia, porque la justicia dice no tome lo del otro. Entonces usted está cometiendo un delito. El pecado nos lleva a cometer, o al ser humano a cometer delitos contra Dios. Por eso era necesario, y en la Biblia se habla del derramar sangre. Es decir, que para poder perdonar un pecado se tenía que derramar una vida. Es decir, una vida por medio de la sangre, que es la vida, por medio de la sangre derramada se perdonaba el pecado de la persona o de las personas o de las familias. Por eso el pueblo llevaba un cordero, por decir mi esposa, mis niños y yo llevábamos un cordero. El cordero era derramado, la sangre derramada, un cordero puro, y así era perdonado el pecado de esa familia. Por eso en Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Es decir, en la ley casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? No hay remisión, no se hace remisión, ¿cierto? ¿Y qué remisión? Remitir. Cuando usted va a la EPS, le dicen, bueno, usted tiene un problema en el corazón, o lo voy a remitir a tal especialista. Es decir, vamos a mandarlo para allá. Es decir, cuando no hay derramamiento de sangre, según la justicia divina de Dios, entonces, porque hay un muerto, entonces alguien muere por ese muerto que está en pecado. Así de que se derrama la sangre y esos pecados ya se le quitan, se remiten, ¿sí? Por eso la imputación es eso. Adán imputó el pecado al resto de seres humanos, pero luego hubo otra imputación de ese pecado. ¿Qué es? Romanos 5:17. Vamos a leerlo todos. Vamos a leerlo. Yo lo voy a leer y usted sigue conmigo la lectura. Dice pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién es ese uno? Si por él transgredir, si por él hacer lo que no debía hacer, entonces reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. ¿Quién es ese? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Qué es la gracia? Favor inmerecido, no merecemos ese favor, ¿cierto? Y del don de justicia. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, quien, el Señor Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, Él vino a ser justo, limpio, ¿cierto? Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Esto es un mapa comparativo. Así también por la obediencia de uno, allá en el Getsemaní, recuerdan, dijo que se haga tu voluntad, no la mía. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, el regalo de Dios. Amén. Para que así como el pecado reinó para la muerte o para muerte, así también la gracia
el regalo de Dios reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Démosle esa alabanza a Dios y agradecimiento por su gracia. Amén. Aleluya. Eso quiere decir que ese castigo fue imputado en Jesucristo, en nuestro Dios. El mismo Dios, al ver al hombre condenado, pensó en alguien que muriera por el hombre, pero no había nadie tan limpio, tan puro, para que pudiese morir en la condición. Es decir, alguien limpio de pecado no había. Si veía a Moisés, un hombre que se enojó, un hombre que hasta fue un poco soberbio en ese momento, que golpeó la roca. Si vemos a un David, un hombre que adulteró, un hombre que cometió pecados de inmoralidad. Si vemos a, no sé, un Saúl, un hombre que desobedeció, ¿cierto? Si vemos a un Pedro, un hombre que negó al Señor Jesús. Si vemos por cualquier lado a un Pablo, vemos un hombre que persiguió la iglesia, y por donde usted vaya encontrará a alguien y miles de personas que han pecado, ¿sí?, contra Dios. Pero era necesario que viniera el Señor, Dios manifestado en carne, hecho en forma de siervo como nosotros, y estar en medio de la humanidad para que sobre Él fuera imputado el pecado, porque Él se hizo pecado, dice la Biblia, ¿sí? Él, siendo santo, se hizo pecado. No pecó, sino que se hizo pecado, porque en Él fue llevado todo esa imputación del pecado para podernos limpiar a nosotros, porque al derramar su sangre por nosotros y morir en nuestro lugar, nuestros pecados fueron perdonados. Es decir, hay solución para el pecado, y es la sangre de Cristo, la sangre del Cordero inmolado. Démosle ese aplauso a Él de alabanza en esta noche. Aleluya. Aleluya. Por eso Él tomó su lugar, Él tomó mi lugar, Él sufrió nuestro dolor. Era para nosotros, pero Él lo hizo, sobre Él fue puesto, para que nosotros fuésemos libres y limpios de pecado. Por eso es como la justicia, la copa de ira como de la justicia derramada sobre el Señor Jesucristo. Es decir, no cayó sobre nosotros, sino sobre Él cayó todo el castigo que era para nosotros. Por eso Él vino y nos libertó, nos rescató de la muerte, de la condenación eterna, para que no seamos más esclavos, sino que seamos libres. Amén. Por eso dice San Juan 8:36, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, puede que alguien por ahí esté en la calle, que salió de la cárcel, pero no es libre si Dios, el Señor Jesús, no le libertare. Por eso la libertad es algo efímero y es algo fantasioso. El hombre cree que es libre, pero no puede dejar de hacer el pecado, no puede limpiarse a sí mismo del pecado, ¿cierto? Porque la libertad real viene del Señor Jesucristo. Por eso somos libres y debemos aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador. ¿Por qué nuestro Salvador? Porque nos salvó del pecado. ¿Y quién puede salvar al hombre del pecado? Nadie puede salvarlo, ¿cierto? Esto es un regalo de Dios, del cielo, amén. De allá vino ese regalo del Señor. Por eso debemos aceptarlo y no pisotearlo. Porque el ser humano pisotea la gracia de Dios, creyendo que tiene una vida
que no se va a acabar nunca y pisotean la gracia de Dios pecando. Por eso, hermano, cuídese del pecado, cuidémonos del pecado, porque el pecado es como pisotear la gracia de Dios. Y no, el Señor Jesús todo lo hizo con amor, amén. Y por eso, si un delincuente llegara y estuviese allá en la cárcel, tiene 50 años de cárcel, y si alguien dijera, venga, váyase que yo me quedo aquí esos 50 años, seguramente lo abraza y se va, ¿cierto? Pero muchas veces Dios ofrece vida eterna, pero la gente no lo recibe, ¿sí? Es que yo me voy a quedar en su lugar, no me interesa que usted se quede, yo voy a estar ahí. Y usted puede hablar con gente y dice, es que usted si sigue pecando se condena. Y dice, pues no, igual todos vamos para el infierno o algo. O dirá, no, yo me voy para allá, yo quiero estar allá. La gente ignora las cosas. Por eso el Señor Jesús nos ha dado una oportunidad. Y esto diríamos, es para los amigos, esto es para todos, hermanos. Esta oportunidad no la podemos desaprovechar, hay que recibirla, no despreciarla ni menospreciarla, porque es tiempo de dejar de errar al blanco. Es tiempo de hacer lo que debemos hacer. Es tiempo de dejar lo que va en contra de lo que es Dios, sea lo que sea. Amén. O sea quien sea también. Porque es tiempo de recibir la salvación. Por eso en primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él, dice Juan, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si usted dice, es que yo soy hijo de Dios, pero peca en lo secreto, pero peca en su mente, pero peca donde no lo ven o no la ven, entonces no practica la verdad. Pero dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Pero vean lo que dice: si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. ¿Sabe por qué? Porque somos un cuerpo. Si un dedo o una mano se separa del cuerpo, la sangre no le llega, entonces se muere. Por eso usted no se aleje de la iglesia. No, porque es que, o si no, entonces no va a tener limpieza por la sangre que corre por el cuerpo. Amén. Por eso sigue en el 8 diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero vea lo que dice: si confesamos nuestros pecados, porque hermano, hay que confesar delante de Dios, no delante del pastor o una persona, sino delante de Dios nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya, démosle ese aplauso al Señor de agradecimiento. Eso es algo muy hermoso, hermano. Esto es algo hermoso, hermano y hermana. Hay uno que es fiel y justo para perdonar. Por eso usted sea humilde. El que pide perdón es el que agacha la cabeza y es humilde. Y usted se arrodilla delante de Dios o paradito, usted como quiera, donde usted esté, y dígale: Señor, perdóneme, Señor, límpieme. Y Él lo limpia y Él lo perdona. Por eso quiero terminar con ese versículo 10. En esa parte dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso Dios nos restaura, pero debemos de buscar siempre de Él. Por eso usted no pase un día sin decirle: Señor, si he fallado, perdone, porque decía el salmista: líbrame de mis pecados que me son ocultos.
Alguien dirá, es que no, es que yo no hago nada, no. Creo que hoy es un día para decirle a Dios que Dios le limpie, porque sabe algo, tenemos a alguien contra el pecado y es el Señor Jesús, que también es nuestro abogado, ¿cierto? Por eso yo no sé si sus pensamientos le avergüenzan delante de Dios. Yo no sé usted qué piensa, pero yo no sé si usted lo que piensa agrada a Dios o desagrada a Dios, ¿sí? Pero alguien también dirá, es que yo pienso que no me voy a salvar, yo pienso que esto no. Pero le digo algo, ahí en San Juan, ahí en Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Lo repito, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, hay forma de no pecar. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso, hermano, estamos aquí hoy, hemos venido a este lugar, hermanas y hermanos, y es tiempo de organizar nuestra vida con Dios. Es tiempo de usted ponerse a cuentas, porque la vida se acaba de un día para otro, no, de un minuto para otro puede acabarse. Por eso el Señor Jesús, cuando vino a morir por nosotros, no tuvo abogado, a él nadie lo defendió. Es más, solo estaba su discípulo por ahí, salió corriendo diciendo que no le conocía. Y en ese juicio ilegal por los judíos y los romanos, él no tuvo un abogado para que le defendiera. Por eso él vino a ser nuestro abogado, porque él sabe y entiende, él sabe lo que es no tener abogado, no tener defensor. Por eso él mismo se pone como nuestro abogado para poder librarnos, para poder acudir y que seamos perdonados por su sangre. Aleluya. Porque le voy a decir algo para terminar, se lo digo con todo el temor y con temor en mi corazón. El pecado debe ser pagado, es decir, el delito debe pagarse. ¿Lo paga usted o permite que el Señor lo pague? Es decir, ¿usted acepta al Señor como su Salvador o lo paga usted? No hay otra forma, no hay más posibilidades. Por eso arreglemos nuestra situación legal con Dios. Si hay algo que arreglar en esta hora, yo le invito a que estemos en pie y vamos a hacer una oración. Yo le invito para que oremos al Señor. Y si alguien de pronto ha pecado contra Dios, ahí mismo hable con Dios. No tiene que pasar algo para, no, usted solamente un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. El asesino debe pagar en la cárcel, pero si alguien le ofreciera ser libre, seguramente lo aceptaría como un regalo de Dios. Aceptemos el regalo de la salvación. Y usted que ya tiene ese regalo, no lo menosprecie.